Los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Mashiach Yahshua. Vamos a estudiar el segundo versículo de las Escrituras de Bereshit o Génesis, capítulo 1, verso 1. Voy a tratar de leerlo en arameo o hebreo. No soy muy buen lector del arameo ni del hebreo, pero con la ayuda del Eterno voy a tratar de leer este texto y después lo leeremos en español. Y dice así: Ve a Ares, a Yeptá, Tou, Baou, Behoshe, Al, Penei, Teón, Berrúa, Elohim, Merajefe, Al, Penei, Amayín. En español está traducido: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim o el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Bien, aquí hay tres preguntas que tenemos en este versículo. La primera pregunta es: la tierra estaba desordenada, vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la última es: el Rúa o el espíritu de Elohim se movía sobre las superficies de las aguas. La palabra desordenado sinónimo es confuso, caótico o anárquico. Y vacío, los sinónimos son vacuo, vano, frívolo o necio. Y significa una cosa falta de contenido, sea físico o mental. Esa es la primera pregunta que tenemos. Dice, pues la primera inquietud: estaba desordenada. ¿Por qué estaba desordenada y por qué estaba así? Segundo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿De qué tinieblas estaba hablando o hablan las escrituras? ¿O por qué la tierra estaba en tinieblas o el planeta estaba en tinieblas? Si el Eterno es luz, ¿por qué estaba en tinieblas? ¿Y de qué tinieblas estamos hablando? Y el otro es: y el Rúa, el espíritu de Elohim, se movía sobre la superficie de las aguas. Ese Merajefe es como, traducido del arameo al hebreo, es como andar sobre las aguas, como revolotear o estar caminando por encima de la superficie de las aguas. En eso traduce Merajefe. Pero para seguir este tema, voy a aclarar y voy a leer un texto en las escrituras que lo tengo está escrito en Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido compuestos el universo por la palabra de Elohim, siendo hecho el universo, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Aquí voy a hacer esta aclaración al tema pasado que dejamos. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puedo decir que es una cosa que no se ve, pero existe. Y voy a dar un ejemplo para que sigamos entendiendo y comprendiendo más ampliamente que el Eterno no hizo nada, no hizo ninguna cosa de la nada, que Él no usó magia, que no usó ninguna artimaña, ni que el universo fue creado de la nada. No. La escritura dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a ver
qué es lo que no se veía pero existía. Un ejemplo, un solo ejemplo les voy a dar, porque de ahí para allá usted se puede imaginar el resto. El agua está compuesta de dos gases o de dos químicos. El uno es nitrógeno, hidrógeno. El uno es hidrógeno y el otro es oxígeno. Para hacer una gota de agua se necesita dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Así que cuando el Eterno junto o cualquier científico une dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, se produce una gota de agua. Y la gota de agua la vemos. Pero cuando esos dos, el hidrógeno y el oxígeno, están aparte, no se ven, son invisibles. Así es que el Eterno creó todas las cosas. Si Él quería hacer un río, Él es el que sabe cuántos millones de hidrógeno o trillones de hidrógeno y millones o trillógenos de oxígeno para crear un río o un mar. Pero no está creando de la nada. El hidrógeno y el oxígeno existen y todos los componentes químicos o físicos de las fórmulas están en el espacio, son invisibles, pero cuando se unen se vuelven visibles. Pero eso está en la química y él es el químico por excelencia. Él es el que construyó este universo, él es el que construyó todo lo que hay y le dio a ese universo capacidades de autoabastecerse, de autorrenovarse, de autofabricar todo lo que existe en este mundo. Así que en este caso, la palabra lo que hizo fue unir todos esos componentes químicos, físicos o gaseosos que no se veían para hacer que se vieran en grandes cantidades. Es que se vino a demostrar esto. Ahora bien, vamos a mirar lo de las preguntas que hay que hacerse. Que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vamos a tratar ese tema. Cuando nosotros leemos que la escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, hay teólogos, hay maestros, hay roes, hay rabinos y toda clase de líderes espirituales. Y esa teología o esa teoría o esa hipótesis la llevan miles de años repitiéndola día tras día, porque somos arrastrados por una cadena o por un río de ideas que no nos ponemos a pensar, a meditar si es verdad lo que nos están diciendo. Porque ellos están diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía y que ese caos que tenía la tierra fue porque el diablo vino y desordenó a ese planeta que el Eterno había creado. Que el diablo vino e hizo ese desorden porque él con unos ángeles se rebeló allá en el cielo y esos ángeles y él vinieron aquí a la tierra y la desordenaron. Si esa tierra vinieron ellos, el diablo y sus ángeles, a desordenar esta tierra, entonces el cielo también no estaba desordenado. ¿Por qué dice la escritura que solamente la tierra y no el cielo también? ¿Qué nos está pasando? Ahora, la escritura dice que nosotros entendemos, por la fe entendemos que por la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y la tierra y fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho lo que no se veía y fue hecho por la palabra. Ahora, si todo eso que no se veía fue hecho por la palabra de Elohim, de Yahshua,
Entonces, y vino el diablo a deshacer esa obra, y para él deshacerla también tenía que tener una palabra para arrancar todo lo que él había hecho. Y la pregunta mía, ¿dónde está esa palabra del diablo para deshacer o volver caos o destruir lo que el Eterno había construido? Esto es una cosa que hay que pensarla. Y digo, el Eterno nos perdone, que Él tenga misericordia de nosotros, porque si nosotros estamos creyendo que ese diablo desordenó ese planeta, que le puso un caos, que desfiguró el planeta, que le quitó todas las leyes, porque anarquía es una cosa que no tiene leyes, no tiene orden. Y si él le había puesto orden, entonces esa palabra para quitar las órdenes era mucho más poderosa del que puso las órdenes. Si es así, tengo que decir una cosa, mis estimados oyentes, y lo voy a decir de la siguiente manera, en un proverbio muy callejero y muy católico y muy religioso. Si eso es así, entonces que el Eterno nos coja confesados, porque el diablo de un momento a otro vendría y desbarataría todo lo que existe. Pero si usted está creyendo que el diablo hizo eso, déjeme decirle, usted es un idólatra. La idolatría está en usted, no en los líderes religiosos, en usted que está creyendo lo que otros dicen. La escritura dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos van al hueco. Y el pecado que más la escritura lo anuncia, lo repite, lo reitera, es la idolatría, que eso le llama prostitución. Ser idólatra es ser un prostituto de religión, de creer en el Eterno, porque Él dice, yo soy Yahweh, fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el primero y el último. Antes de mí no fue formado ningún Elohim, ningún Dios, ni después de mí lo será. Y si nosotros estamos creyendo que el diablo vino y desordenó este mundo, estamos perdidos, estamos creyendo en una doctrina de error, en una doctrina de confusión, porque ese universo fue creado por la palabra y la palabra es la que lo sostiene. Dice que él dice que él fundó ese universo por su palabra y que nadie lo podrá mover. Entonces, como dice, si dice la escritura eso, ¿cómo usted puede creer que el diablo vino e hizo eso? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué palabra? Él vino e hizo esas cosas. Así que vamos a seguir aclarando esta situación. Y digo yo, si es que los que creen que el diablo vino y hizo este mundo en confusión, lo volvió un caos, lo volvió una anarquía. Si usted está pensando y creyendo en eso, y yo sé que el 95% de las religiones, sacándola barato, no digo el 100%, vamos a decir el 95%, sacándola bien barato, el 95% de las religiones son idólatras, porque ellos creen que el diablo fue el que vino e hizo esa confusión que narra la escritura. Pero la escritura tiene sus propias respuestas. Bendito sea el Eterno, porque Él es un Elohim de orden. Yahshua es un Elohim de paz. Yahshua es un Elohim de sabiduría, de justicia y de verdad. Así que vamos a seguir descubriendo qué fue lo que pasó
con las escrituras. ¿Qué fue lo que sucedió con el planeta? ¿Qué fue lo que sucedió con ese planeta? Así que seguimos adelante en esta pregunta primera, que es que el enemigo o que el diablo vino y formó un caos. Y si no es así, y la escritura le muestra lo contrario, tendrá que replantear su creencia y su religión. Si quiere usted conocer la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Las escrituras nos va a decir muy claramente si es verdad de que el diablo hizo del planeta un caos, una anarquía, hizo una confusión. Porque si es así, la escritura dice lo siguiente manera. En el capítulo 1 del mismo libro de Bereshit dice, el Eterno hizo la atmósfera, separó las aguas de las aguas y la puso y le llamó a eso raquia o firmamento. Entonces, el diablo había quitado esa atmósfera, había quitado ese cielo, esa raquia. Así es el poder del diablo. El planeta lo había llenado de agua. Ese es el poder. O sea que él quitó la biosfera y llenó el planeta de agua, porque el planeta dice que era lleno de agua, que es la hidrosfera. Y el diablo quitó la biosfera y la atmósfera. Así que entonces el Eterno tiene un enemigo, un archienemigo muy poderoso, porque desaparecer la atmósfera y la biosfera y desaparecer supuestamente lo que ellos están diciendo, que era todo. Lo que existía lo desapareció, volvió a la tierra informe, una masa, no se veía nada, no había cielo. Entonces desapareció el cielo, desapareció la luz, desapareció la biosfera. ¿Cómo es eso? ¿Hacia dónde vamos? Analicemos. Por eso es que la Torá, el salmista de David, el rey David dijo, mi delicia está en meditar la Torá de día y de noche. Meditarla me da sabiduría, me da entendimiento, me da conocimiento. Puedo entender que todo lo que me habían dicho a mí, y luego no le echo la culpa a las religiones, la culpa es mía, porque nunca investigué, nunca leí, nunca medité y siempre estuve engañado por mí mismo, porque me dejé llevar de la pereza, me dejé llevar de la apatía, me dejé llevar de la ignorancia, me dejé llevar de la oscuridad para no entender, comprender, saber, adquirir luz. Y esa luz está dentro de esas escrituras. No todo lo que está escrito es luz. No todo lo que está escrito es verdad.
No todo lo que está escrito en las escrituras, en la Biblia, es luz, es verdad, es conocimiento, es sabiduría. No todo lo que está escrito es vida eterna. Yahshua dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que encontraréis, en ella encontramos la verdad, en ella encontramos la vida eterna, en ella encontramos la paz, en ella encontramos la solución, en las escrituras. Es lo que está escrito, pero no todo lo que está escrito no es verdad, no es paz, no es conocimiento, no es luz. El Eterno nos está enseñando las escrituras de una forma clara, sencilla, pero con unas bases, unos fundamentos dentro de las mismas escrituras. Así que seguimos hablando sobre la primera paracha de las escrituras que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Génesis o Berechí. Estos 6 capítulos es que estamos aclarando toda o parte de la verdad de lo que más el Eterno nos ha revelado, si nos está revelando, para quitarnos las nubes de dudas, la idolatría y el desconocimiento sobre Él. Así que necesitamos seguir y yo les pido a ustedes el favor de que si usted lo lee, lo entiende, lo comprende, lo que estamos enseñando, compártalo, comparta esto, porque estamos haciendo, es nuestro trabajo de que el mundo cada día conozca más la verdad, que haya más luz, que haya más claridad y haya mejor entendimiento en las escrituras, porque cuando nos liberamos de muchos mitos y mandamientos de hombre, teologías, filosofías huecas, podemos vivir mejor, podemos andar mejor, podemos comunicarnos mejor con el Eterno, podemos liberarnos de muchas cargas y no solamente liberarnos de muchas cargas que nos ha impuesto este mundo y las filosofías y las letras de este mundo. También podremos ayudar a los demás. Vuelvo y les repito, por favor, compartan estas enseñanzas que vamos a seguir dando y vamos a seguir compartiendo. Trataremos por lo menos sacar como mínimo una enseñanza semanal y ya llevamos varios capítulos. Ya yo quiero que comiencen a leer desde el capítulo 1 que tenemos nosotros y llevarlo sucesivamente en orden para poder entender con claridad y comprender lo que el Eterno nos quiere enseñar en su escritura, en su Biblia, en su palabra, en los escritos, que sé que hay muchos escritos que los hombres los hicieron para, unos lo hicieron de buena manera para enseñar, otros manipularon las escrituras para poder manipular al mundo y tenerlos bajo un dominio. Hay religiones que se construyeron para gobernar naciones, para tener imperios, para contener pueblos, para subyugar pueblos, pero también hay religiones que se construyeron honestamente, pero no entendieron y no se dejaron guiar por el Eterno, pero lo que estamos haciendo es tratando de que usted, que es una oveja, y como oveja del Eterno, como oveja del pastor de los pastores,
rumie, no trague entero, rumie, rerumie, lea, relea, medite, recapacite y pídale al Eterno que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le abra los ojos de su mente para comprender, para ver lo que hay dentro de esas escrituras y usted pueda disfrutar del reino de los cielos. Así que seguimos en la enseñanza. El Eterno les bendiga y les guarde grandemente.